El carroñero, escrito por Milagros Gómez. Dejé el cuello clerical en la barra, un poco rezagado, y con la pureza de un whisky irlandés, reconsideraba mi carrera en el sacerdocio. Llovía, la madera del lugar rechinaba, y con la tenue luz vi como las cubetas en el bar se llenaban lentamente con el agua de la lluvia. Afuera había un diluvio, o al menos la cercana sensación de que el cielo caía. Parecía arder cuando los rayos alumbraban con más fuerza que las luces de la calle, y yo no estaba solo. Él estaba nuevamente detrás de la mesa de pool, en el bar. Mirarlo me dolía. Movía mi vaso en círculos en una tarde-noche aburrida, pero él era emocionante de ver. Algo irremediablemente me atraía y hacía que mi corazón ardiera de dolor. Quizás era la ausencia de expresión en su rostro. No había brillo en esos ojos negros y vacíos, llenos de resiliencia. Pero su piel, ¿cómo brillaba? Era apenas menos luminosa que la luz sobre la mesa de pool, y sus facciones, robustas y talladas, descoordinadas en una extraña simetría del lado izquierdo. Fumaba, y el humo vagaba solitario, como él. Lo encendía, y el fuego parecía más vívido que el rayo mismo. Quizás, después de verlo innumerables veces, acabé por romantizar cada pequeño gesto de ese hombre. Lo cierto es que había algo en él, una aura enigmática, un sujeto que no se dejaba ver ni comprender. La tormenta se intensificó, y un último estruendo se llevó consigo la luz del bar. El bartender mencionó que traería una vieja lámpara de queroseno. Solía recordarla. De joven, venía a menudo, y la lámpara estaba situada justo frente a mi silla. Ahora, en su lugar, estaba el retrato de su padre, un buen hombre que murió de tuberculosis, la misma enfermedad que ahora acechaba a su hijo. Sumido un tiempo en ese recuerdo, no me percaté de que alguien había corrido la silla a mi lado y se había sentado. En la oscuridad absoluta, solo escuchaba su respiración agitada. Me recordó a los viejos animales que cuidaba con mi padre en el campo. Entonces, una luz apareció. No era la lámpara del bartender, sino el fuego de un fósforo encendido por ese hombre. A la débil luz, pude ver su traje, elegante y refinado. Sus zapatos reflejaban el resplandor, pero al elevar mi mirada, sus ojos no tenían color. Eran negros y caídos, como los de un ciervo. Su piel, que antes brillaba, ahora colgaba, marchita, a la par de sus labios, que sostenían el cigarrillo. Guardó la caja de fósforos en el bolsillo, y tras una profunda bocanada, exhaló el humo hacia mi rostro. Comencé a toser, no solo por el humo, sino por el hedor a podredumbre. Era como si la muerte misma respirara sobre mí. Y entonces escuché una risa baja, amarga, burlona, con el tono de un anciano. Pero no lo era. No era ese viejo enfermo. Parecía más joven, aunque completamente frío. Sacó el cigarrillo de sus labios y se inclinó hacia mí susurrando. Ya no puedes fumar, ¿cierto? El cáncer te está matando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Casi nadie conocía ese hecho, ni siquiera mi madre. Solo lo había confesado una vez, en privado, al obispo. Tomé lo que quedaba en mi vaso e intenté levantarme, pero el hombre colocó su pie sobre el mío
impidiendo moverme. Prendí otro fósforo, iluminando su rostro con una luz amarillenta. Esta vez lo vi con mayor claridad. Tenía un lunar en el lado izquierdo del rostro, y las facciones que antes parecían asimétricas, ahora eran sorprendentemente familiares. Su rostro me recordó al del bartender, las mismas arrugas, el mismo lunar, su piel pálida, enferma. Me preocupé por Nicolás, el dueño del bar. Mientras continuaba burlándose de mí y de mi profesión, reveló detalles inquietantes que nunca había compartido con nadie. Sentí el peso de mi cruz en el bolsillo y recé en silencio. Temía lo peor. Todo cuanto tenía era mi fe, la convicción de que Dios me ayudaría a atravesar esta tormenta. De pronto un ruido me sacó de mis pensamientos. Provenía de la ventana. Un buitre golpeaba el cristal con su pico. Minutos después ya no era solo uno, sino una bandada entera. Picoteaban el vidrio como si quisieran entrar. Giré para ver al hombre, pero ya no estaba. Mi preocupación se intensificó. En años no había visto buitres en este pueblo, y ahora parecían como si hubieran venido junto a él. La pregunta rondaba mi mente: ¿quién es este hombre? Me levanté y fui a buscar al bartender, pero lo que vi me dejó sin aliento. Nunca había visto la carne viva de un rostro, ni ojos fuera de sus cuencas. Lo conocía desde muy joven. Había asistido al funeral de su padre y ahora, enfrentar la despedida de su hijo era abrumador. Me arrodillé, sostuve su mano y encomendé su alma a Dios. Pero el hedor de carne podrida regresó, junto con la imagen del extraño hombre, los buitres y la carne desgarrada. ¿Solo quería su rostro? ¿Era este un ser demoníaco? Recordé mis estudios de demonología. El Vultur, el demonio buitre, es sabio y versátil. Se presenta con el rostro de su víctima anterior, reflejando un efecto espejo. El ser humano es atraído mediante la enfermedad de otro a su propia muerte. Entonces oí el colapso del vidrio. Decenas de buitres invadieron el bar. Corrí hacia la parte trasera buscando la salida, pero una mano me sujetó con fuerza. Era él. Trató de inmovilizarme, forzando también mi mandíbula para abrir mi boca. Una parte de mí había colapsado, lista para rendirse y alimentar al demonio con mi cáncer, mientras la otra rezaba desesperadamente. Un buitre se posó en mi hombro y comenzó a picotear mi lengua. El dolor era insoportable y su risa resonaba en mis oídos. «Aliméntense, hijos míos», gritaba, finalizando con el destrozo de mi lengua y dientes. Eran muchos. Otro estaba encima de mi cabeza, y todo lo que veía eran plumas caer al suelo. Conservaba algunos dientes, otros me fueron arrancados hasta la corona. Caí al suelo golpeando mi cabeza contra la madera. Perdí la noción del tiempo. Desperté rodeado de sangre y no pensaba, no razonaba. Nada útil pasaba por mi mente. Mi imagen y semejanza con Dios había sido destruida. Y entonces, algo en mi piel dejó de gustarme. Me acerqué a unos clavos sobresalientes en el piso y comencé a frotar mi rostro contra ellos, arrancándome la piel. La tormenta había pasado, y el demonio también. La puerta del bar se abrió, y un hombre entró, llamando a Nicolás, el bartender. Me levanté como pude y cojeando me acerqué. Mirarlo me dolía. Movía sus manos para focalizar mi vista. No había visto mi rostro aún, pues estaba en la sombra. Pero él era emocionante de ver. Algo irremediablemente me atraía y hacía que mi corazón ardiera en hambre. Quizás se trataba de su expresión. Todo el brillo que cabía en esos ojos eran verdosos y tónicos, llenos de vida, viveza que ciertamente ya no porto. Un impulso animal recorrió mi cuerpo y me lancé sobre él. Lo mordí, lo destrocé. Quería ser él,
Y lo conseguí. Tomé su vida, su cuerpo, su alma. Corté la piel de su cara cuidadosamente con un trozo de vidrio y, acostándome junto a su cadáver, coloqué su piel sobre mi rostro.